Bien, y lo primero que pensé al introducirme a este concepto es tratar de graficar con esas imágenes, ¿no? De esas mujeres que cada uno podrá tener su lectura sobre cada una de esas fotos, ¿sí? Y lo primero que nosotros queremos transmitirle es tranquilidad, ¿sí? Porque la verdad que ante la aparición de diferentes transformaciones, sin tener el sesgo de una enfermedad en sí, pero a la aparición de diferentes síntomas que las personas hasta ese momento sano puedan comenzar a vivenciar, se generan muchas preocupaciones. No sé, lo primero que me nace hoy a compartir de esta idea es decir, bueno, ante la aparición de una tumoración, un bultito en la ingle o en el cuello, lo primero que uno hoy atina es agarrar Google, agarrar los medios de comunicación y buscar, bueno, tumoración arriba de la clavícula. Chao, tengo un cáncer, tengo una patología re severa. Y la verdad que lo primero que uno repito, el primer objetivo en esta primera placa es transmitir tranquilidad, ¿sí? Es transmitir la tranquilidad y la calma, porque eso es una herramienta en la cual nos va a permitir a ustedes como pacientes poder ser más racionales, poder tener mayor cautela, tratar de buscar ayuda en la gente más idónea del área que se deba estudiar. Y bueno, y de nuestra parte lo mismo, ¿sí? Eso va a nuestra profesionalidad, por eso es que quise graficar en esa primera placa esa calma, esa tranquilidad, esas aguas mansas, para que juntos podamos trabajar ese problema, ¿sí? La siguiente, bueno, hoy queremos hablar sobre una entidad que tal vez muchos de ustedes conozcan y algunos no, que se la llama fenómeno de Raynaud, ¿sí? Después vamos a hablar de las diferencias, ¿sí? Que existe entre el fenómeno de Raynaud y de la enfermedad de Raynaud, ¿sí? Que no es más ni menos que la transformación y el cambio de coloración que existen en los dedos de las manos y en algunas veces también en los dedos de los pies. Y no es una casualidad, sino ocurre eso porque son los territorios más distales, más lejanos y los de nuestro organismo. Por eso ocurren esas transformaciones tanto en las manos como también en los pies. ¿Sí? La siguiente, Ana, A ver, espérate. Ahí estamos. para luego mencionar, para luego mencionar, ¿sí? Que ese síndrome, ¿sí? Lo describe un médico francés, ¿sí? Que en el año 1800, en el siglo XIX, lo describe a esa entidad a través de su tesis doctoral, ¿sí? Donde habla, donde habla de una gangrena y de una necrosis distal en los dedos. En ese momento, de 1872, ya se la describe a esta entidad como tal, en alusión a su apellido, ¿sí? Y al día de la fecha lo seguimos mencionando como tal. La siguiente, bueno, ¿y qué hablamos sobre el fenómeno de Raynaud? ¿Cómo lo podríamos definir? No es más ni menos que la disminución de la circulación sanguínea de los dedos de las manos y también algunas veces de los pies, que produce dolor y cambio de coloración en dicha localización. Tal como lo grafica la imagen de esos cuatro dedos de una mano, ¿sí? Acá la palabra clave, por eso se los grafiqué en aumentada de tamaño la letra, en letra mayúscula y en negrita, que acá la palabra clave es disminución de la circulación sanguínea. Por eso ocurre este fenómeno. ¿Sí? La siguiente. Y ese fenómeno de disminución de la circulación sanguínea ocurre fundamentalmente, eh, puede ocurrir en tres fases diferentes. ¿Sí?
y es sencillo de determinar, ¿sí? La primera fase es una fase blanquecina, ¿sí? En la cual ocurre una disminución de la irrigación de sangre a la parte más distal de los dedos. Por eso se ve pálido o blanquecino. La siguiente fase es la fase violácea o azulada, que es la fase, una disminución de el consumo del oxígeno. Por eso se transforma en color azulado. Y la tercera fase es cuando esos capilares sanguíneos, que ahí ya introduzco un nuevo concepto, vuelven a irrigar sangre oxigenada y por eso se recobra una fase colorada o más eritematosa o más rosada. Y por eso uno como mnemotecnia los puede recordar a las tres fases del síndrome de Raynaud como los colores de la bandera de Francia: blanco, azulado y rojizo. ¿Ok? Y no necesariamente, y acá va un paréntesis, no necesariamente las, el Raynaud, que nosotros técnicamente le llamamos trifásico por las tres fases, tiene que existir en todos los pacientes. Hay pacientes que se denotan más una fase o dos fases, y bueno, y del libro es lo que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Las tres fases inmediatas en la aparición de esta transformación patológica de la circulación sanguínea en los dedos de las manos y también de los pies. La siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo podemos explicar el fenómeno de Raynaud? Tal como yo se los mencioné verbalmente, aquí se los quiero graficar. En la foto del margen izquierdo de su pantalla, ustedes pueden ver un vaso sanguíneo, ¿sí? Que en vez de ser gracias, directamente cilíndrico, ¿sí? Es contorneado, está aprisionado a la parte media. Nosotros le llamamos que está contraído, ¿sí? Por eso esa contracción del vaso sanguíneo va a interrumpir y va a disminuir el paso de la sangre desde el territorio más cercano al corazón hacia el lecho más distante y con la imposibilidad de transportar el oxígeno, que es el nutriente el cual tenemos que llevar para que ese tejido pueda ser vital y pueda cumplir las funciones fisiológicas en dicho territorio. Por lo tanto, esa es la razón fundamental por la cual se explica este fenómeno de Raynaud. Y en la foto de la derecha, quiere demostrar, ¿sí? Dos manitos. La de la izquierda, ustedes ven el vaso sanguíneo, ¿sí? Que está perfectamente cilíndrico, que permite el flujo normal de la sangre transportando el oxígeno correctamente, y en la foto de la derecha, donde el espesor de esos vasos sanguíneos está mucho más estrechado, con la disminución y oclusión del paso de sangre y el transporte de oxígeno, con las transformaciones que podemos ver a través de la piel con las diferentes fases, con los colores que antes mencioné. La siguiente. Entonces, nosotros en medicina hablamos hablamos raro y hablamos difícil, ¿sí? Y queremos hablar sobre la prevalencia. ¿A cuánta gente, cuántas personas se ven afectadas por por este fenómeno de Raynaud? Y en Argentina tenemos poca casuística y perdón, poco recopilación de datos, y por eso nos basamos en libros de países desarrollados, países del primer mundo. Y está descrito que entre el 3 y el 4% de la población general padece este fenómeno. Y dentro de ellos, dentro de ese 3 o 4 pacientes, ¿sí? Está descrito que las mujeres son más afectadas. Y dentro de las mujeres,
¿sí? Están entre la segunda y la tercera década de la vida, ¿sí? La prevalencia más importante. La siguiente. Acá les quiero compartir otro concepto. Es compartir la diferencia entre enfermedad de Raynaud versus el fenómeno de Raynaud, ¿sí? Y no por casualidad puse enfermedad y debajo puse una foto de esa jovencita que está sonriendo, que nos está mostrando su mano, ¿sí? Y que tranquilamente podrías formar parte de esa prevalencia, de ser entre el 2 al 3%, ¿sí? Y estar entre los 20 y los 30 años de edad, ¿ok? Esa paciente, esa persona que como único elemento tiene ese cambio de coloración de los dedos ante la exposición al frío, ¿sí? Y no padece ninguna patología, repito, y no padece ninguna patología, se llama enfermedad de Raynaud. Diferente es el caso del fenómeno de Raynaud, ¿sí? Donde después vamos a explicar, ¿sí? Que el fenómeno de Raynaud forma parte de un síntoma en el paciente y un signo que los médicos podemos encontrar que forma parte de una enfermedad. Y esa diferencia es categórica. Tenemos que separar muy bien las aguas de una entidad respecto a la otra y transmitir la tranquilidad en ambos casos, de conocer que esa persona padezca la enfermedad de Raynaud y que muy difícilmente vaya a transformarse en un fenómeno de Raynaud, ¿sí? Eso es una labor muy importante y que cuanto más temprano, desde el inicio de la aparición de los síntomas, nosotros lo podamos determinar, va a tener un riquísimo valor pronóstico. La siguiente. Acá hay una lista, ¿sí? De fenómenos de Raynaud, ¿sí? En esa lista yo he nombrado varias enfermedades, ¿sí? Quiero mencionarles, y dentro de ellas hay una enfermedad que padece fenómeno de Raynaud como un síntoma y un signo cardinal, ¿sí? Que es la esclerodermia, ¿sí? Muchas de las personas que están aquí presentes la deben conocer, ¿sí? A esclerodermia no es el motivo de la charla, porque podríamos hablar horas sobre esa enfermedad, pero sí quiero mencionarles que dentro de las causas de fenómeno de Raynaud, ¿sí? En primer renglón, dentro del grupo de las enfermedades autoinmunes está la esclerodermia. Otras enfermedades autoinmunes que pueden también presentar fenómeno de Raynaud son el lupus eritematoso sistémico, otro paréntesis, en el cual puede tener ese mecanismo que acabo de mencionar de la constricción de los capilares o también otros mecanismos diferentes, que de eso ya lo estudiaremos y que tampoco es motivo de esta presentación, ¿sí? Otros nombres de enfermedades, de ejemplos, perdón, de enfermedades autoinmunes, nosotros las llamamos la enfermedad mixta del tejido conectivo. Otra enfermedad es la artritis reumatoidea, que se caracteriza por generar inflamación de las pequeñas articulaciones de carácter simétrico, afecta también fundamentalmente a las mujeres de mediana edad y tiene una casuística, una prevalencia, perdón, del 1% de la población general puede verse afectado por la artritis reumatoidea, ¿sí? Y en un pequeño porcentaje puede tener asociado ese fenómeno de Raynaud como un síntoma extra a lo clásica descripción de la artritis reumatoidea. Otra enfermedad de nombre difícil se llama síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmunitaria que la característica principal es la sequedad de las mucosas. Se secan las mucosas conjuntivales de los ojos, se secan las mucosas yugales, la mucosa de la boca,
se secan las axilas, se seca la piel, se seca la vagina. La verdad que esos son los síntomas cardinales que presenta este ejemplo de enfermedad. Otra enfermedad que ya en mucha menor frecuencia es la enfermedad, la dermatohipolimiositis, que es una enfermedad que genera inflamación de los músculos y también inflamación de la piel, ¿sí? Pero ya son enfermedades que tienen muy baja prevalencia, mucho menor a la baja prevalencia del resto de las enfermedades, ¿ok? Otras enfermedades son las enfermedades vasculares, ¿sí? Las arteriopatías, por una cuestión lógica, por lo que lo hemos mencionado anteriormente, enfermedades ocupacionales, como estar sometido a aparatos vibratorios, microtraumas localizados crónicos, ¿sí? Que generan traumatismo de los territorios tanto de las manos como de los pies y que generan traumatismo de los vasos sanguíneos. Y un renglón muy importante que después voy a volver a hacer mención son los fármacos, ¿sí? Y tóxicos. ¿Por qué? Porque muchas veces estos fármacos pueden generar constricción de los vasos sanguíneos y por ende ocurrir la posterior transformación que hemos descrito, ¿sí? Entre esos fármacos están las ergotaminas, están los bloqueantes beta, que son medicamentos que se utilizan para diferentes afectaciones cardiovasculares, están los simpático-miméticos, están la exposición a metales tóxicos, está la exposición al cigarrillo, a la nicotina, ¿sí? A la cocaína, que la cocaína es una sustancia que es vasoconstrictora por excelencia. Está descrita también la ciclofosfamida, que es un medicamento muy conocido por los reumatólogos y también por los pacientes que tienen afectaciones de diferentes nombres de enfermedades del tejido conectivo, en algún momento pueden verse sometidos a la necesidad de utilizar esta droga, ¿sí? El cloruro de vinilo o otras quimioterapias también pueden verse afectadas. El grupo de las enfermedades hematológicas, el grupo de enfermedades endocrinológicas, como enfermedades muy comunes como el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, son enfermedades que pueden causar fenómenos de Raynaud y otras enfermedades ya de menor trascendencia, fundamentalmente por la baja prevalencia, ¿sí? La siguiente, Ana. Bien, qué síntomas genera el fenómeno de Raynaud? Hablamos en primer lugar lo que ya mencioné, que son el cambio de coloración, ¿sí? El segundo síntoma cardinal es el dolor, ¿sí? El dolor, ¿por qué? Porque la isquemia, la falta de irrigación sanguínea genera dolor. Y acá va otro paréntesis. Nosotros tenemos dos territorios dentro de la economía de nuestro cuerpo humano que es imposible que no estén expuestos a la nutrición del oxígeno. Uno de esos órganos es el cerebro y el otro órgano es el músculo cardíaco, ¿sí? Esos dos órganos, y si inmediatamente es abolido, se suprime la nutrición de oxígeno, inmediatamente se genera dolor y ese territorio se infarta, ¿sí? Se muere, se necrosa, decimos los médicos, ¿ok? Y ustedes pueden ver las manos que yo les muestro en la foto y si ustedes amplían la imagen, pueden ver el pulpejo de los dedos donde hay unas pequeñas manchitas negras, ¿sí? Y si uno lo viera en perspectiva, hay unas lesiones en sacabocado, decimos nosotros, u otra forma de descripción son lesiones en mordedura de rata, ¿sí? Donde eso sucede, esas lesiones, porque hay una permanente disminución, falta y hasta supresión de la irrigación de oxígeno, ¿sí? Y eso son situaciones de muy grave presentación, donde nosotros los médicos tenemos que estar obligados a ofrecerle tratamiento con el objetivo de rescatar todo lo que se pueda, porque realmente implica un pronóstico súper complejo
para la persona que está padeciendo esta enfermedad. ¿Sí? Y el tercer síntoma que puede sentir el paciente es sensación de hinchazón, hormigueo, fundamentalmente en los territorios que están afectados, tanto sean manos y o pies. ¿Sí? La siguiente, Ana. Bueno, ya hemos hablado la hemos descrito a la enfermedad, hemos hablado sobre cómo se produce, hemos hablado de la diferencia del fenómeno del síndrome, hemos hablado de la clínica que se provoca, y ahora, una vez que esa persona se observa o sus familiares observan de que le están ocurriendo estas transformaciones, eh, cae de maduro lo que inmediatamente debemos hacer. Esto no es normal, ¿sí? Y esto debe ser estudiado, ¿ok? Entonces lo primero que nosotros les sugerimos es que consulten a su médico, sin importar la especialidad, ¿sí? Sin importar la especialidad, que consulten a un médico, ¿sí? Para que se pueda conocer, pueda saber de qué paciente estamos tratando, si tiene alguna otra enfermedad, si tiene, como les mencioné, exposición a algún fármaco, algún tóxico, realmente ver si tiene, además del fenómeno de Raynaud, pueda tener otros elementos que nos hagan pensar que estuviéramos en el contexto de una patología subyacente. ¿Sí? Entonces eso es muy importante y ese médico derivará a los especialistas que se encarguen de estudiar este síndrome y en la mayoría de los casos somos los reumatólogos los indicados para tal fin. ¿Sí? Una vez que tenemos esa entrevista, realizamos dos prácticas. Una, le realizamos análisis sanguíneos para estudiar la, la cantidad de glóbulos rojos, la función tiroidea, la función de la diabetes, de la glucemia, y perdimos un perfil que nosotros le llamamos perfil inmunológico, con un tipo de anticuerpos que ese paciente pudiera tener dentro de su circulación, dentro de su torrente sanguíneo. ¿Sí? Y el estudio complementario es una capilaroscopía. Como ustedes pueden ver en la foto del margen derecho, ¿sí? Es un estudio muy simple, es un estudio completamente incruento, ¿sí? Donde nosotros a través de esa lupa, que hoy son digitales, que las conectamos a una computadora y podemos ver con la amplificación los pequeños capilares de la profundidad de la base de las uñas, ¿sí? Y eso nos va a permitir conocer si esos capilares observados a través de esa lupa son normales o son patológicos. ¿Sí? Y si son patológicos, nosotros ya hemos estudiado diferentes patrones dentro de esa patología, si están disminuidos, si tienen hemorragias, si están arrosariados, si están dilatados o si están tortuosos, o si tiene capilar, o si tiene megacapilar. Bueno, son cuestiones técnicas que nosotros ya los tenemos completamente eh, conocidos, lo tenemos nomenclado, tenemos tablas que nos van a permitir conocer el grado de severidad de la afección de esos capilares sanguíneos si es que así ocurriera. ¿Sí? Entonces, repito, esos son los tres eslabones, ninguno más importante que otro, ¿sí? La historia clínica del paciente, el análisis sanguíneo y la capilaroscopía son los tres eslabones para estudiar este fenómeno de Raynaud. La siguiente, Ana. ¿Y cómo tratarlo? ¿Sí? ¿Cómo tratar el fenómeno de Raynaud? ¿Sí? Una vez que nosotros lo podemos calificar, ¿sí? Como enfermedad versus síndrome, ¿sí? ¿Cómo se trata? Mediante dos estrategias. Punto uno, tratar de tomar todas las medidas posibles para que esa paciente, y ahora hablo fundamentalmente de mujeres, ¿sí? Porque son las más afectadas, estén sometidas lo menos posible al frío. ¿Por qué el frío? Porque el frío es un elemento físico que por excelencia genera constricción de los vasos sanguíneos. Entonces es fundamental que tanto día como noche, ¿sí?
y es fundamental tener en cuenta la estación del año, ¿sí? Y más en zonas tan hostiles como es la Patagonia, donde nosotros vivimos. Aquí yo, en lo personal, vivo en Comodoro Rivadavia, en Chubut, ¿sí? Donde gran parte del año son zonas muy frías. Entonces es de vital importancia que el tratamiento de las zonas expuestas estén lo más cercano a una temperatura apropiada, ¿ok? Con todo lo que implica, ¿no es cierto? Desde los medios físicos a través de los guantes, de usar elementos de calor, que hoy existen diferentes herramientas que pueden generar hasta guantes térmicos. Cuando van al supermercado, evitar ir a las góndolas que tengan las heladeras, cuando antes de salir de la casa ya ponerse los guantes, antes de salir del auto ya ponerse los guantes. Bueno, es súper importante. Y la siguiente, Ana, ya para terminar, nosotros conocemos, ¿sí? Que ya está muy descrito, ¿sí? Y altamente comprobado que el cigarrillo, y lo mencioné dentro de las sustancias que generan incremento del síndrome y de la transformación de estos colores que hacen al síndrome de Raynaud, ¿sí? Está por demás sugerido que los pacientes no se expongan al cigarrillo, ¿sí? Al tabaco. Y la siguiente y última diapositiva es que muchas veces, a pesar de estas dos medidas generales, son insuficientes, ¿sí? Y el paciente no logra normalizar estas transformaciones. Por eso hoy tenemos, año 2024, un arsenal cada vez mayor de fármacos destinados a que generen dilataciones de esos pequeños capilares y por ende le permitan un flujo sanguíneo y mejoramiento de la irrigación y nutrición a través del oxígeno a esos territorios distales de las manos y de los pies. La siguiente, Ana. Bueno, hasta aquí he llegado. Espero haber sido claro, espero haber sido pausado, espero haber sido concreto en los conceptos que les he querido transmitir y me encuentro a su total disposición para escuchar sus interrogantes y con todo gusto, si estoy a la altura, poder responderles. Muchísimas gracias.